Esperen que se ponga en rojo. Ahora sí. Buenos días a todos, estamos en el seminario Arqueología Histórica. Hoy vamos a dar inicio a una sección de grabación donde lo que vamos a hacer es presentar un PowerPoint eh, respecto de los alcances y las metodologías de trabajo de la arqueología histórica. Me aguardan un segundo, voy a hacer la presentación. No se ve nada. No, profe, no se ve nada. Ahora sí. ¿Están viendo? Sí. A mí no. Ahora sí se profe. está presentando. Ahora sí. Bien. Bueno, empezá, Claudio, cuando quieras. Sí, hola chicos, buen día. ¿Cómo Hola, están? profe. Hola, profe. Bueno, como siempre vamos a empezar desde el principio hasta el fin, vamos a dar un repaso pero muy sintético, apenas 2 o 3 palabras de lo que es algunas cuestiones generales que hicimos desde el comienzo de la cursada, hasta, bueno, vamos a dar algunas cosas nuevas hoy, ¿no? Pero la presentación, lo que ven acá, es, bueno, ahí está. La arqueología histórica, la historia de los elementos materiales de la provincia de Catamarca, y en esta segunda diapositiva, pasarla por favor, Hugo, defíname alguna de las chicas que están acá, Victoria, Melisa, Vale, María o Débora, defíname qué entienden por arqueología. Quiero nomás saber qué entienden por arqueología, es un breve repaso y ya empezamos en todo. ¿Qué es la arqueología para ustedes? La arqueología es el estudio del hombre a través de sus restos materiales, del hombre y Sí, de las comunidades en sí. está bien, sí. Yo siempre yo primero nunca usé la palabra, yo particularmente, ¿no? Viste, estamos ya formados de otra manera, estamos en otro tipo de sociedad, pero los grupos humanos, las sociedades, porque por ahí el hombre quedaría como el único responsable, pero no es una sociedad que está compuesta por hombre, por mujer y que, bueno, que en general en todo conjunto interactúan. Pero sí, está bien. La definición es esa, ¿viste? El estudio del pasado humano en general a través de los restos materiales. En líneas generales eso, la arqueología, restos materiales, bueno, es toda la basura, los desechos, todas las cuestiones que ha dejado y que por alguna razón han sobrevivido al presente, al día de hoy, y que nosotros a través de nuestros trabajos le vamos a dar el sentido, ¿no? Eso por lo menos una definición clásica. Esto me dijo Victoria. Pasemos nomás a la siguiente diapositiva, Hugo. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? A ver, Melisa, Vale, María, Victoria, Débora. Sí, sí, por favor, cualquiera, no hay problema. Definición de historia. Defíname qué es la historia para ustedes, qué entienden por historia. Silencio. ¿Están ahí todos presentes? Y serían sucesos del pasado que tienen una importancia. Sí, definición de historia. ¿Y cómo se estudia la historia? A través de los restos materiales como inmateriales. Sí, a través, en general, líneas generales, como decís, Cas, en general, lo que te vamos a decir siempre, viste, a través de la documentación escrita. Suceso importante, bueno, en la vida de una persona tiene sucesos cotidianos que para
cualquiera, ¿viste? Depende de quién, pero es importante por lo menos para nosotros para reconstruir o analizar una historia. Y de ahí nos vamos, bueno, a lo que es la siguiente diapositiva, ya vamos a empezar lo que es el PowerPoint bien. Como empezamos en las clases subsiguientes, en las primeras clases, la definición de historia, de arqueología y en un primer tiempo lo que nos atañe a este taller, lo que es la arqueología histórica, que siempre por lo menos tomado como eje principal a la definición clásica de Orser, que va a ser el estudio de los restos materiales que se van a generar desde lo que es... ¿Se escucha bien? Sí, profe, sí se No escucha. escucho mi fondo de retorno ahí. Sí, Son las se definiciones de... Si me escucho Es hacia que el fondo yo. Se escucha ¿Alguien bien, pero tiene- sí se escucha como ida y vuelta del audio. No sé si alguien tiene prendido el micrófono, a ver, ya me fijo. Apáguenlo, yo ya me quedo solito hablando después. Quieren levantar la mano o quieren interrumpir, habilitan el micrófono y hablan. Pero la arqueología histórica es ese proceso que se va a dar, ese estudio que se va a dar a partir de lo que es esa expansión de la Europa del siglo XV y que va a generar a través, bueno, de lo que es esa expansión que se va a dar del capitalismo y la posterior expansión de las potencias europeas a través del mundo, toda esa transformación que van a generar de manera directa o indirecta en todo el globo a partir del siglo XV, en algunas partes llega un poco más tarde, en algunas partes un poco menos, pero del siglo XV ya va a haber empezar una transformación en el mundo que va a definir al mundo tal cual lo definimos hoy, ¿no? Ese mundo va a cambiar, los continentes, los países, las culturas, las naciones van a cambiar todo a partir del siglo XV y va a generar este mundo moderno, entre comillas, donde estamos viviendo nosotros, con sus contratiempos, sus vaivienes y demás. Pero bueno, lo que define la arqueología histórica es el estudio de esa transformación que se ha dado, ¿no? Y ese estudio de esa transformación se lo va a hacer de diversas maneras, como siempre dijimos. Por un lado tenemos los restos materiales que se han generado, los materiales arquitectónicos, las fuentes documentales. Hay un largo etcétera, bueno, que atañe a lo que es la arqueología histórica y que tiene como campo de investigación esa transformación que se ha dado a través del tiempo con esa expansión del siglo XV que dio Europa a través del mundo y bueno, que después en general se va a transformar o se va a sofisticar un poco más a partir de lo que es esa revolución industrial, la primera por sobre todo que se va a dar hacia el siglo XVIII y bueno, que va a generar un nuevo tipo de sociedad, buena, mala, lo que sea, qué sé yo, pero es la sociedad que nos toca vivir y esa transformación fue inevitable. Por favor, la siguiente, Hugo. En este sentido, bueno, lo que es esa arqueología histórica, lo que es el estudio de lo que es esa transformación en el mundo, vamos a usar diversos tipos de documentación, diversos tipos de materiales para realizar nuestra investigación, que esto va a atañarse a lo que es fuentes documentales, fuentes cartográficas, relatos orales en algunos casos, y esto acá lo combinamos o lo transformamos o lo usamos también con restos arquitectónicos y materiales que las sociedades por algún motivo nos han llegado a la actualidad y como resultado va a ser un estudio complejo de un gran ámbito social, estratigráfico, que la documentación histórica colonial simplemente no nos puede complementar con sus escritos, ¿no? Como dijimos desde un principio, eh, por ejemplo, cuando vimos ese video hace un par de clases atrás de la casa del virrey Sobremonte, creo que era en la provincia, en la ciudad de Córdoba, donde se estaba el sector de los esclavos. Si nos referimos a la documentación histórica, tenemos muy poca información, pero a través de lo que es la materialidad en un sector donde estuvieron hacinados, donde estuvieron viviendo, podemos, aunque sea, reconstruir una mínima historia a través de esos efectos materiales. Eso es lo que hace la arqueología histórica.
a la siguiente diapositiva, Hugo, y de ahí nos vamos a entrar en una que es una introducción de la arqueología histórica en Catamarca, un breve resumen que se ha dado desde los comienzos de lo que uno podría definir como arqueología histórica, que los primeros vestigios concretos los tenemos a principios del siglo XX, hasta la actualidad. Por supuesto que en esta breve síntesis se nos van a pasar muchas cuestiones porque el campo de estudio y la investigación y los trabajos realizados son varios, son muchos, pero bueno, acá lo que vamos a definir es una breve parte de lo que es esa arqueología histórica, particularmente en Catamarca. En este sentido, pasar a la siguiente diapositiva. ¿Hay algún chico ahí, no sé, levante la mano, hable? ¿Había algún chico, uno de los estudiantes que es de la localidad de Santa María? Yo, profe. María. Sí. Bueno, vos conocés lo que es, oíste nombrar de los cementerios de Caspinchango en la zona de Santa María. No, pero sí sé que hay sitios ahí arqueológicos que lo trabajó. Bueno, en uno de esos cementerios en Caspinchango se ha dado a principios del siglo XX, particularmente por Salvador de Benedetti, en 1921, va a excavar una serie de cementerios prehispánicos y en uno de ellos va a encontrar una relación contundente de esa influencia europea en un contexto local, ¿no? Esto estamos hablando de los primeros tiempos de la conquista, hacia aproximadamente el 1580, 1600, donde se va a dar ese encuentro entre dos grupos humanos, dos grupos sociológicos distintos, de lo que es el europeo con el nativo, o el nativo con el europeo, pero la cuestión que en uno de los cementerios de Caspinchango vamos a tener esa combinación, ¿no? Ese contacto hispano-indígena muy propio de los comienzos de la conquista, por lo menos acá en el norte argentino, en lo que afecta a la localidad de Santa María, la actual localidad de Santa María. Caspinchango, como verán ahí, está ubicado unos 18 kilómetros al norte de la localidad de Santa María. Bueno, son una serie de cementerios, serie de sitios arqueológicos con cementerios de lo que se denomina la cultura santamariana, donde vamos a ver sitios diseminados a lo largo y ancho del valle como poblados, bueno, los antiguos pucaraes, con todo su relieve arquitectónico, los andenes, las represas, los morteros colectivos y su cerámica característica, ¿no? Hacia 1921, de Benedetti va a excavar una serie de cementerios prehispánicos ahí, y en dos de esos cementerios, en Rico y en Monte Redondo, va a encontrar material hispánico asociado a lo que son los contextos funerarios propios de lo que es cultura santamariana, ¿no? Va a sacar diversos materiales de estudios como hierro, loza, la mayólica, talavera, cuentas de vidrio, etcétera. Bueno, también ha sacado material óseo de animales de procedencia del viejo mundo, como vacas, ¿no? Y bueno, ha excavado otra serie de cementerios más. En total excavó unos 9 cementerios, de los cuales en 2 halló material arqueológico asociado a contextos europeos, y en otros 7 no halló absolutamente nada, ¿no? Los otros 7 cementerios prácticamente era todo material, ya sea de lo que es cultura santamariana o cultura incaica. Pasamos a la siguiente, Hugo. La imagen, esa siguiente diapositiva, bueno, son una serie de todos los numeritos que van a ver ahí, en lo que es la diapositiva, la imagen que está sobre la izquierda, es un detalle de lo que es la zona de Santa María y toda la zona de lo que son los cementerios, los lugares donde hay, perdón, los 1, 2, 3, 4, todos esos números son sitios arqueológicos, y entre esos sitios arqueológicos el número 9 es el que estamos acá viendo en la actualidad, lo que es el cementerio de Caspinchango, cuya imagen a la derecha, la imagen de la derecha, es una de los croquis, uno de los
los dibujos que se han hecho de planta de excavaciones por parte de Salvador de Benedetti, por lo menos la publicación la extrajimos de él, de esa serie de excavaciones de lo que es la localidad de Caspinchango. Pasamos a la siguiente, Hugo. Esto acá particularmente, bueno, son una serie de materiales que se han realizado en excavaciones, que se han sacado de la publicación esa de Caspinchango de Benedetti, donde, bueno, entre otros hallazgos vamos a extraer, van a encontrar ahí en las excavaciones hebillas de cintos, cuchillos de hierro, cuentas de collares, vidrios. Las cuentas de collares son de vidrio, esas que ven ahí, esas tiritas largas, lo que es en la imagen de la derecha, y por debajo se ve un cuerno de vaca, ¿no? Eso es una asociación, podríamos decir hasta el momento, que no sé si es el primero, pero uno de los primeros excavaciones, los primeros conocimientos que tenemos acerca de lo que es el contacto hispano-indígena explícitamente en la provincia de Catamarca a través de los restos materiales, ¿no? Estamos acá bien en el contexto del contacto hispano-indígena y bueno, es el de los primeros hallazgos que conocemos, ¿no? Después, para adelante, va a haber una serie más de hallazgos, de estudios arqueológicos que se van a dar en distintas partes de la provincia de Catamarca, algunos ya muy entrados al contexto colonial, pero salvaguardamos con lo que es de Benedetti, que es el primer, por lo menos el primero que conocemos, uno de los primeros, donde se manifiesta esa interacción de contacto. Seguimos, Hugo. Por otro lado, como, ¿quién había hablado de la historia oral? A ver, que yo me lo busco en la computadora y ya le saco en las primeras clases. ¿Alguno de los chicos que me levante la mano? ¿Quién me hablaba de oralidad? ¿Quién habló de oralidad en las primeras clases que tuvimos? María Pérez. Sí, profe. También de Santa María. Sí. Lo tengo acá fichado acá en lo que son los apuntes de clase en la computadora, pero bueno, a lo que me refería acá, la historia oral también es importante a la hora de reconstruir lo que es la vida de las sociedades, pero tiene algunos defectos, bueno, que ahora por lo menos se pueden salvaguardar. Algunos de los problemas que tiene es la historia oral es que ya nos remitimos a los últimos 20, 50 o a más tardar unos 60 o 70 años, que esto va a concordar con lo que es el proceso de vida de las personas, ¿no? Donde nos cuentan en primera persona sus relatos de vida y desde ahí podemos reconstruir un momento en la vida cotidiana de un poblado o de una persona en general, ¿no? Que como protagonista de un poblado, que si no fuera por la historia oral, este tipo de evidencia, previo que tenemos que ir a grabarlo y demás, este tipo de evidencia no quedaría o no tendríamos ningún tipo de evidencia para lo que es el registro arqueológico, para lo que es la documentación y para lo que es la reconstrucción de momentos de vida, ¿no? Particularmente la historia oral en San Fernando, en el departamento de Belén, una pequeña localidad que está situada en general entre lo que son las localidades de Belén y Hualfín. ¿Conocen o pasaron alguna vez por San Fernando alguno de los chicos? Sí, profe. ¿Se detuvieron o pasaron de largo? Siempre de pasada, nunca entré al pueblo. Bueno, mira, San Fernando particularmente tiene una historia bastante particular y bastante atractiva, que es por lo menos objeto de investigaciones a futura. En este caso, la localidad de San Fernando, habíamos ido con un compañero nuestro, Cristian Melián, hacia el año 2014, hace un poquito, ya unos 6 años atrás, de las cuales, bueno, hicimos lo que es una breve síntesis de la historia de la población, ¿no? Es un poblado que al menos está habitado, un poblado bien español, ¿no? Es después de vencidas las guerras calchaquíes que se van a dar entre españoles y bueno, y nativos,
los españoles van a empezar a avanzar por lo que es todo el actual departamento Belén, y bueno, desde Londres y de Belén van a fundar lo que es al menos la localidad de San Fernando, que va a surgir como una estancia, va a ser una estancia, ¿no? Un puesto donde van a tener un español, un rédito económico. Ese español es un justamante, según dice la documentación histórica. Y por otro lado, la localidad de Hualfín también, que ya hacia mediados del siglo XVIII va a tener una capilla. Particularmente la localidad de San Fernando va a surgir como una estancia casi a mediados del siglo XVIII, y va a tener una capilla dedicada a Nuestra Señora del Tránsito, capilla que es del año 1783, ¿no? Particularmente, actualmente, ya vamos a ver una imagen, no corresponde a la capilla actual. Esta capilla está en ruinas prácticamente, son cimientos de adobe lo que quedan, y están sobre, si alguna vez tienen la oportunidad de hurgar y de dar vuelta por San Fernando, está sobre uno de los costados del actual cementerio, vendría a ser una especie de bosquecillo de algarrobo, está ahí justamente las ruinas, ¿no? La capilla actual de San Fernando es del año 1856, y bueno, una síntesis de la historia está relacionado con lo que es la actividad agropecuaria desde su formación hacia medio del siglo XVIII. Hacia el siglo XIX va a ser un centro minero donde, bueno, va a haber varias personas que van a empezar a explotar lo que es los minerales del Cerro del Atajo y del Culampajá. Van a explotar cobre y oro, y van a tener como base de operaciones a la localidad de San Fernando, ¿no? Particularmente vamos a tener nombres como José María Espeche, o como también Urquiza. Hay apellidos de Urquiza que van a estar relacionados con esa actividad minera, y donde hacia mediados del siglo XIX vamos a tener esa combinación de la actividad agropecuaria, lo que es la actividad minera. Por el otro lado vamos a tener una serie de caravaneos ya con lomo de mula, de burro o de caballos también, y va a ser un lugar de alfalfa. ¿Qué relación, qué saben de lo que es la alfalfa? ¿Qué importante tiene para la alfalfa para una población? Porque ustedes se fijarían en todos los relatos del siglo XIX o principios del siglo XX, está cubierto de alfalfares por todos lados. ¿Qué relación hay con la alfalfa? La alimentación de ganado. ¿Y particularmente? Dentro del ganado. ¿Y no sería la de los no sé. caballos, todo eso? Es la estación de servicio para cargar nafta al caballo, ¿no? Vendría a decir, es la nafta súper del caballo, la alfalfa, ¿no? Entonces tener los alfalfares, que son lugares, bueno, donde van a pastar los animales, particularmente los caballos, y vos podés tener lo que es ese caravaneo. Bueno, lo hace, viste, que vas de lugar en lugar con los animales, bueno, llegan a las poblaciones, bueno, la persona descansa, se toman su merecido descanso, y los caballos van a cargar nafta con la alfalfa, podríamos decirlo, ¿no? Pero la alfalfa es un sector clave en ese sentido, ¿no? Es los lugares donde, bueno, van a pastar los animales, y vendría a ser la estación de servicio, para decirlo de otra manera, ¿no? A principios del siglo XX, ya lo que es la población de San Fernando, vamos a tener, va a haber dos estancias que se van a monopolizar, digámoslo de alguna manera, que van a manejar lo que es esa economía local, ¿no? Las economías local van a estar en dirección, o van a estar fundamentadas, o van a estar relacionadas con dos estancias que van a estar manejadas por personas de apellido Rizo uno y de apellido Quinteros el otro. Hay una estancia que ha desaparecido, que tenía registros en libros contables, según nos informaron. Esos libros contables los habían llevado a la zona de Hualfín. Bueno, nosotros desconocemos eso, si existen o no, pero esos son relatos orales de las poblaciones de ahí, de los pobladores de ahí, donde se llevaba un registro detallado de lo que son una de las estancias de Rizo particularmente. El edificio, el lugar donde estuvo instalada, ha desaparecido en la actualidad, y está donde está el actual camping municipal de
la localidad de San Fernando. La otra estancia, la del señor Quintero, estaba ubicada en lo que se denomina la villa, ¿no? Pero bueno, eso monopolizaban esos dos lugares en lo que es el eje económico de la población, ¿no? Y en ese eje económico vamos a tener una serie de actividades de explotaciones, bueno, no solamente pecuaria, sino también la explotación al ser humano, que es nuestro eje fundamental de trabajo, y de ahí entendemos cómo se ha dado por ejemplo, cómo se ha dado por una parte lo que es ese desarrollo económico y qué incidencia tuvo en la población local, ¿no? Por el otro lado, vamos a tener que va a haber, muy desde el principio del siglo XX, particularmente cuando se empiezan a realizar los ingenios azucareros en lo que es el norte argentino, particularmente en lo que es la zona de la actual provincia de Tucumán, y también lo que es la zona de Jujuy, en lo que es la localidad de, donde está el Torno Zafra, ahí no me sale la población en San Pedro de Jujuy, la otra población en Jujuy, donde están los ingenios azucareros, ¿no? El ingenio, no me acuerdo los nombres ahora de los dueños de los ingenios. ¿Qué ingenio había en Jujuy? A ver si me pueden hacer recordar alguno. Hay uno particularmente grande, el que tiene las hojas de papel. Rivadavia. Ledesma, el ingenio Ledesma, ¿no? En Jujuy. Bueno, desde finales del siglo XIX, pero particularmente en la primera mitad del siglo XX, vamos a ver si uno se podría ser minucioso, vamos a tener ese auge de los ingenios azucareros, y esos ingenios azucareros lo que requieren es mano de obra, ¿no? Mano de obra que después se tecnificó todo, ¿no? Ahora tienen mucha menor mano de obra, por lo menos instalada, pero venían personas desde los ferrocarriles, de las antiguas rutas, desde Jujuy, desde Tucumán, en distintos momentos ha cambiado, pero principalmente desde Jujuy, venían seduciendo obreros, peones, para que vayan a trabajar en lo que son los ingenios azucareros, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener, si vemos el ciclo de lo que es la zafra de azúcar, vamos a tener una amplia, a lo largo del año, de los años, vamos a tener una amplia migración interna desde varias localidades de la provincia de Catamarca, de la provincia de La Rioja, de Salta y de Tucumán, que van a migrar diariamente, anualmente, a lo que son los ingenios azucareros de Tucumán y principalmente los de Jujuy, ¿no? Particularmente hacemos este tipo de mención porque nosotros vamos a entrevistar a dos personas. Las entrevistas las hemos realizado en el año 2014, ya pasados 7 años. Bueno, a dos personas que vivían hasta ese momento, desconozco si están vivos o no, pero una persona de nombre Teléfora Búsqueda, que hacia el año 2014 tenía 96 años, y a don Rogelio Figueroa, ¿no? Que hacia el 2014, como dijimos, tenía 86 años, ¿no? Estas dos personas las tomamos como protagonistas, son dos personas, dos peones, dos personas que han vivido humildemente y trabajando toda la vida en lo que es la localidad de San Fernando, han vivido ahí hasta la actualidad, creo si viven o no, pero han trabajado y bueno, en base a ellos hemos reconstruido particularmente lo que es un tramo en la vida de la población de San Fernando, en base a, bueno, entrevistas que hemos realizado un par de entrevistas más, pero tomamos como protagonistas principales a Teléfora, doña Teléfora y don Rogelio, ¿no? Seguimos, Hugo, a la siguiente. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, bueno, nos vamos a adentrar en lo que es la localidad de San Fernando en el mapa que está en la parte superior a la izquierda. Entre lo que es la localidad de Belén y Gualfín está lo que es la localidad de San Fernando. Y como vimos ya en clases pasadas, por un lado,
en la fotografía a la derecha abajo un maray, ¿no? Esto es una breve evidencia de actividad minera, esto principalmente es de mediados y finales del siglo XIX, un maray, bueno, donde se confeccionaba y se molía los minerales que, bueno, se han trabajado, según nosotros tenemos registrado en lo que es las minas de Esculampajá y del Cerro del Atajo, y donde la localidad de San Fernando actuaba como ese centro poblado, entre comillas, que era un caserío disperso, hasta la actualidad está un poquito más concentrado, pero era un caserío disperso donde los agentes mineros tomaban como base de residencia. La imagen superior, la que está a izquierda, perdón, a la derecha arriba, es la actual capilla de San Fernando. No es la primitiva de lo que es la formación de la localidad de mediados del siglo XVIII, que como les dije recién, está en lo que es la zona de el cementerio, a unos 2 kilómetros aproximadamente de esta, un poco menos, está ahí nomás cerquita, que está en ruina, pero esta capilla es del año 1856, tiene su reforma, esa fachada que ustedes pueden apreciar ahí de piedra, se ha hecho al menos desde 1960 en adelante, pero es bastante posterior, no les sabría decir con exactitud qué tipo de, qué fecha tiene, pero es una capilla de 1856 con reformas que se le han hecho a lo largo del tiempo. Hay un video documental que se llama Ocurrido en Walfín, que está en inglés hablado, que habla también de lo que es la localidad de San Fernando. Pueden apreciar en algunos tramos, si lo quieren ver, está completamente en inglés, pero está accesible, le voy a pasar el link cuando los busque, de lo que habla del ocurrido en Walfín, particularmente la historia la van a atañar, la van a protagonizar en lo que es la localidad de San Fernando, y bueno, en una de las imágenes se va a ver esa misma capilla, pero sin esa fachada de piedra que es posterior, se va a ver lo que es la entrada original, que todavía está por detrás de esa fachada, que es la actual capilla de San Fernando. Si pueden apreciar en una de las campanas, también es una campana antiquísima de final del siglo XIX, tenía ese campanario. Nos vamos a la siguiente, Hugo, ya nos vamos a entrar a lo que es, esta ya la vimos la clase última, algunas imágenes, particularmente todo lo que es Walfín, perdón, todo lo que es San Fernando, todo eso lo que es la arqueología histórica, la diversidad de estudios que se pueden realizar en base a una pequeña localidad. Lo que vemos acá son ruinas de una bodega que es de mediados del siglo XX, ¿no? Por lo menos las imágenes son todas del año 2014, que son todas las cisternas donde, bueno, se tenía lo que es el proceso de elaboración de los mostos, de los vinos. A la derecha, bueno, una parte de esa bodega, y hacia abajo un fragmento de una dama juana medianamente moderna de la década del 60 al 70 de Viñas de Walfín, ¿no? Que si uno se pone a ver ese proceso histórico de lo que es la formación de la localidad de San Fernando, nace como una explotación agropecuaria hacia el siglo XVIII. Hacia el siglo XIX vamos a combinar esa actividad de explotación agropecuaria, la van a combinar con lo que es la explotación minera, y hacia el siglo XX ya vamos a tener otro tipo de desarrollo económico que va a estar relacionado a lo que son, seguimos con la actividad agropecuaria, que se va a concentrar en dos estancias, y luego esto acá, la aparición del Estado, donde va a poner una empresa estatal que es una bodega que la va a manejar el Estado, y que esto va a desaparecer con los efectos que se van a dar durante el último golpe militar en el 76, donde vamos a pasar a otro tipo de modelo de fase de capitalismo, ¿no? En esos capitalismos lo que se va a empezar a tomar como eje de conducta es el retroceso del Estado, que el Estado está todo mal, ¿no? El Estado hace las cosas mal, el Estado bobo, y en esos efectos va a tener lo que es ese cierre de las bodegas, en este caso esa bodega que funcionó hasta casi mediados de los 70 en la localidad de San Fernando, que hoy prácticamente está en ruina,
En la plaza principal había viñedos que de un año para el otro nos van a contar las personas, estas mismas personas que los entrevistamos, que viñedos, bueno, cuánto tarda una viña en crecer, en desarrollarse, en dar frutos, y de un año para otro, en la década del 70, se desmantela y se saca todo, ¿no? Eso ahí va a producir una transformación profunda en lo que es esa localidad de San Fernando, que en la actualidad el eje, el eje económico va a rondar en el trabajo de la municipalidad, ¿no? La municipalidad actualmente de San Fernando, como pasa, bueno, en varias partes del país, es el eje fundamental de subsistencia de los pobladores y el formador de empleo, ¿no? Toda esa actividad productiva, bueno, cambios que se han producido a lo largo del tiempo, va a hacer que pasemos de un tipo de explotación, un tipo de desarrollo económico basado en lo que es la industrialización que se va a dar, a otro, bueno, donde la industrialización se va a dejar de lado porque cambian algunos sectores, porque cambia lo que es un modelo, una forma de ver la economía, y como consecuencia ese cierre de actividades productivas de lo que atañe particularmente a San Fernando. Esto lo podemos ver como ejemplo en varias partes del país, en varias partes de la provincia de Catamarca, esa transformación es que, bueno, atañe a lo que es el estudio de la arqueología histórica. Pasar a la siguiente fotografía, la siguiente diapositiva, Hugo. La imagen que vemos acá, la imagen que vemos acá es la misma localidad de San Fernando, otro tipo de explotación económica, esa diversificación económica que tenía por lo menos desde mediado a casi la segunda mitad del siglo XX, ha desaparecido por otro lado, y en esta diapositiva vemos principalmente tres elementos centrales, ¿no? Por un lado la escuela, actualmente está en ruina, que es la imagen que está en la parte superior a la izquierda, ¿no? Es un edificio simple de adobe, y a lo que es a la derecha, arriba y abajo, vamos a tener lo que fue un antiguo molino harinero, cuyas piedras de moler eran dos y que, bueno, estaba traccionada por un motor de camión, ¿no? Esto está hacia mediados del siglo XX, y bueno, esa diversificación económica, ese auge que tuvo la localidad de San Fernando en el departamento de Belén. Lo que ven acá, la parte arquitectónica, los efectos materiales, los motores, no se aprecia acá, bueno, otras imágenes, pero bueno, están lo que son actualmente, sobreviven las piedras, y más que todo en estas poblaciones es donde más lindo es realizar por ahí arqueología histórica, porque tenemos una concentración mayor de elementos materiales que por ahí lo que atañe a lo que son poblaciones como Catamarca, que actualmente está en una constante expansión, hace que desaparezca con un modo más rápido y no tengamos ese tipo de evidencia. Pero pasemos a la siguiente, Hugo. Los relatos orales nosotros lo hemos hecho, como les dije anteriormente, de Doña Teléfora y Doña Búsqueda, con 96 y 87 años respectivamente hacia el 2014, que cuando hicimos la entrevista. Particularmente de estas dos personas nos han relatado cómo era la vida particular de la localidad de San Fernando, según ellos la vivenciaron, ¿no? De acuerdo a sus relatos, nos estamos retrotrayendo relatos orales, ¿no? Grabados con grabadoras, nos estamos retrayendo hacia lo que es los años de 1940, 1950 y 1960, que nos dan su particular visión de cómo era la localidad y particularmente cómo era el trabajo y la vida cotidiana en la localidad de San Fernando. Particularmente en estas dos personas podemos explicitar bien lo que era la división sexual del trabajo, ¿no? El señor Rogelio Úsqueda nos decía que la vida era dura, no había trabajo y el trabajo mejor que podía conseguir un hombre, un peón de campo, era migrar hacia lo que es la zafra en el norte argentino. Particularmente esta persona iba a lo que es el ingenio de Ledesma en la zona de Jujuy, ¿no? Estaba prácticamente 6 meses fuera de la casa, 6 a 8 meses, de lo que atañe un año, y bueno, cuando vivía acá, cuando vivía, perdón, en la localidad de San Fernando,
se dedicaba más que todo a las actividades pecuarias, a la siembra, en su pequeño parcela o lugar donde vivía, ¿no? Pero esta persona, bueno, nos relata en particular lo que es ese momento de la vida de una persona de San Fernando y cómo esa vida en los ingenios azucareros. Por el otro lado, la señora Teléfora Úsqueda, esta persona ha trabajado desde muy chica, desde los 8 o 9 años, trabajó en lo que es una de las estancias, la estancia de Don Rizo, y bueno, prácticamente tejía todo el día, ¿no? Era una hábil tejedora, tejía, bueno, ponchos y otras prendas manuales con la madre, ¿no? Ella dice que estuvo ahí trabajando desde chica juntamente con la madre, y bueno, nos cuenta lo que es esa explotación particular a lo largo de su vida, y bueno, de las prendas que tejían, dice que tejían dos prendas, le daban todos los materiales y tejían dos prendas, una era para el patrón, la tejían, y otra era para ellos, pero para ellos era para su trabajo, como se lo pagaba con él, el propio mismo trabajo que hacía, con lo que es la prenda, pero la prenda ella no la prenda que realizaba el poncho no la vendía, sino lo que tenía que hacerlo era canjear por materiales o comestibles que se proporcionaban a través del mismo pueblo. Ese mismo pueblo, lo que es la proveeduría, la proporcionaba al mismo patrón y demás, y bueno, se relacionaba, se daba lo que es un proceso de explotación interna donde estas personas trabajaban para otra persona que, bueno, se apropiaba de lo que es la fuerza de trabajo propio. Por el otro lado, Hugo, seguimos ya, saltamos de lo que es Londres a la siguiente diapositiva, nos vamos a ir a lo que es, pasamos de la localidad de San Fernando a Londres. En Londres tenemos otro tipo de evidencia, particularmente lo que son las excavaciones. Conocen, por ejemplo, lo que es el Xincal de Londres. No sé si fueron, lo visitaron o al menos conocen lo que es el Xincal. ¿Siguen ahí todos? Sí. Sí, profe, sí conozco. Bueno, el Xincal de Londres lo estudia, lo trabaja desde mediados y finales de los 90, un equipo de la Universidad Nacional de La Plata que estuvo liderado por Rafino. Bueno, actualmente están los discípulos de Rafino. Es un sitio incaico. Ese sitio incaico también tiene evidencia de vestigios de ese contacto hispano-indígena, particularmente a través de restos vegetales que se han encontrado en una serie de excavaciones que se ha realizado hacia el interior del Xincal, ¿no? En el Ushnu del Xincal se va a dar como resultado el hallazgo de especies autóctonas como, bueno, el chañar, el algarrobo, el poroto, el maíz, son productos netamente americanos, con otro tipo de productos vegetales que están relacionados más que todo a el contacto europeo, ¿no? Particularmente se han extraído desde ahí mismo restos materiales que corresponden a durazno, a cebada y a trigo, ¿no? Más que todo los carozos o las semillas, ¿no? Ha sobrevivido a través del tiempo. La imagen que están mostrando, que están viendo ahí, bueno, es una imagen esquemática y fotografías de lo que es el Xincal de Londres. También ahí, a través de esos restos vegetales, se ha evidenciado de manera fáctica lo que es ese contacto hispano-indígena en un sitio incaico hacia el interior de la provincia de Catamarca. La siguiente diapositiva, Hugo. Lo que son las imágenes de esos hallazgos, por un lado, bueno, hacia la izquierda van a tener, la visualización en la parte superior de un aríbalo incaico, netamente incaico. Bueno, las otras imágenes más pequeñas son análisis de laboratorio de los microrestos vegetales y macrorestos vegetales, y las imágenes que ya van a ver a la derecha van a ver toda esa serie de hallazgos vegetales que se ha dado particularmente del Xincal de Londres, donde se han encontrado,
como dijimos anteriormente, los materiales netamente autóctonos, como el algarrobo, el chañar, los porotos y demás, con elementos foráneos, si, bueno, no se aprecia bien en detalle, pero tenemos desde en el extremo derecho carozos de durazno con también granos de cebada y de trigo, que es propiamente de procedencia, al menos del viejo mundo europea. Bueno, algunas plantas vienen de otra parte del viejo mundo, pero es procedencia netamente del viejo mundo. Esto acá es ese contacto hispano-indígena que se da hacia los primeros tiempos del contacto hispano-indígena, y bueno, ya un poquitito antes del momento colonial. Estamos hablando acá desde los 1550, que son las primeras exploraciones que van a hacer los españoles, hasta casi finalizada las guerras calchaquíes hacia 1660, donde se da ese tipo de evidencia y ese tipo de choque entre dos culturas completamente distintas. Las siguientes imágenes, Hugo. Déjame aclarar algo. Me gustaría Sí. decir lo siguiente. Respecto de esto que estamos viendo de el maíz y el durazno y todas estas cuestiones que están ahí. Una de estas particularidades es que acá se atan dos análisis que vienen a complementar los estudios arqueológicos. Por un lado están el análisis de los macro restos vegetales, o sea, eso que se está viendo, y en un contexto donde la excavación no revelaba en una primera instancia restos de plantas que no sean autóctonas, sobre todo el tema del maíz. El aríbalo lo que nos da la pauta es que el Xincal recibía la contribución, o vendríamos a decir el tributo, de muchos de los grupos que estaban asentados en esta zona del NOA, y lo que nos está dando la pauta es de que estos aríbalos no son para contener líquido, sino para contener semillas. Lo que estamos viendo acá son estas semillas. Lo que quedan son las gurupas del chañar, sobre todo, y del mistol, que son las que mayor transportabilidad tuvo desde el noroeste argentino. Y por otro lado, las complementariedades, entre los cuales aparece el algodón, los porotos pallares, que son porotos que vienen de la zona andina, y sobre todo el tema de la semilla de durazno, ¿sí? O de los carozos de durazno, que son los que nos están dando la pauta de esta interacción de los grupos aborígenes con los europeos. Eso no me quería decir. Sí, pasame la siguiente diapositiva, está en blanco, y la que le sigue. Bueno, acá vamos a estar justo en el límite del otro lado, ¿no? En el límite del otro lado de la Sierra de Ambato, en los límites de las actuales provincias de Catamarca y de La Rioja, ¿no? Justo en esos límites se ha dado un particular sitio arqueológico que se ha estudiado, y actualmente lo estudia una persona de la Escuela de Arqueología, de la cual ha realizado varios trabajos, lo que es Sergio Álvarez, que trabaja también en la Dirección de Antropología. El fuerte del Pantano es un fuerte de lo que es esos momentos de las guerras calchaquíes, un fuerte español, ¿no? Que estuvo habitado, estuvo coexistiendo hacia el siglo XVII aproximadamente, ¿no? Que está en la zona de lo que es Bañados del Pantano, y bueno, de ese fuerte del Pantano también, bueno, tenemos particularmente un sitio netamente del contacto hispano-indígena, de ese conflicto que se va a dar entre nativos y foráneos, entre lo que vendría a ser las parcialidades autóctonas, los aborígenes, contra el invasor español, ¿no? Más allá de la tragedia de lo que fue este contacto, para nosotros es un hecho divino, por lo menos, que esté ese fuerte del Pantano, bueno, donde actualmente, bueno, depende de la época del año, a veces no se lo puede visualizar porque está recubierto por la arena propia. El fuerte del Pantano, el bañado del Pantano, ese bañado del Pantano también era conocido como el Valle Vicioso,
no sé si conocen todo lo que es la zona de Aymogasta, todas las poblaciones de Siján, de Saugil, todo alrededor del salar de Pipanaco, han pasado nomás, simplemente han pasado, conocen, han visto lo que es ese tipo de paisaje. Yo No, conozco no Aymogasta, conozco profe. yo no conozco directamente. O Más o capaz sí, menos, pero bueno, no recuerdo. la zona es desértica, ¿no? Es un lugar desértico, semidesértico, pero se lo denominaba Valle Vicioso porque era un lugar con abundante y variada vegetación, con mucha vida, ¿no? Esa vegetación ha desaparecido, eran bosques de algarrobo prácticamente, era un tremendo bosque de algarrobo. Bueno, la provincia de Catamarca fue todo un bosque de algarrobo hasta donde estamos instalados en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Si ustedes se fijarían, los primeros relatos de la ocupación española, estamos sobre un bosque de algarrobos, de chañares y demás, ¿no? Pero esto, lo que hoy ven como desierto, así como casi sin vegetación, estaba todo recubierto por una espesura de vegetación de algarrobos, de chañares y otras vegetaciones autóctonas que, bueno, por diversos motivos han desaparecido a lo largo del tiempo, particularmente en lo que es la zona del Bañado del Pantano, con lo que es la explotación minera que se ha llevado adelante, particularmente con la Fone Quevedo. Esa explotación minera, el salar de Pipanaco era la única parte, así podríamos decir, sin vegetación, pero todo a su alrededor era un tremendo bosque de algarrobo. Ese bosque de algarrobo ha sido sobreexplotado desde el final del siglo XIX, principalmente para lo que es el trabajo de la minería, de, bueno, de sacar de lo que es el mineral de la roca, de la piedra, y transformarlo en metal, ¿no? Esa minería ahí necesitó como combustible al algarrobo para Era, alimentar a los hornos y hacer lo que es el proceso de fundición. Sí. era usado para la fundición, generalmente, Claro, era la como madera. combustible. Lo que ahora un horno necesitaría el gas, por ejemplo, bueno, antes se lo usaba al algarrobo como combustible, ¿no? De ahí que empieza a Claro, desaparecer y se va a transformar lo que es ese paisaje a lo que es en la actualidad, que, bueno, está muy disminuido en vegetación, ¿no? También, bueno, lo que es ese bosque de algarrobo ya después se lo usó para el combustible, para lo que es el ferrocarril. Y también tenemos evidencia en algunos sectores de la provincia de Catamarca, más que todo por la zona de San Gil y Siján, se lo ha usado para parquet, ¿no? Es decir, para hacer esos pisos de madera, ¿no? Había fábricas de parquet y, bueno, la consecuencia, bueno, inevitable, que el proceso de transformación que da el capitalismo requiere de lo que es las materias primas y su explotación, que ese bosque de algarrobo desaparezca en la actualidad en gran parte, ¿no? Pero bueno, particularmente ya nos fuimos por ahí de un tema al otro, pero creo que algún día si quieren también fue practicar usado creo que también fue usado para el tema de los durmientes del ferrocarril, si no me equivoco. No, le explico por qué. Para el durmiente del ferrocarril particularmente se usó lo que es la madera del quebracho colorado, ¿no? Particularmente porque una madera muy dura y muy resistente a las condiciones extremas de lo que es el piso, ¿no? Podemos tener también lo que es el quebracho blanco o el algarrobo, que también son maderas muy duras, muy resistentes, pero al estar apoyada tanto tiempo a lo que es el piso, la humedad lo va a desintegrar, cosa que no va a suceder con lo que es el quebracho colorado, ¿no? Esa es la diferencia. Para los Otra de durmientes las no se maderas, usaba. otra de las maderas duras que se usaban era, aparte no es quebracho colorado, sino que nosotros tenemos otro variante del quebracho que se llama jiaquena acá, que fue el mal llamado quebracho colorado. Y el otro que se utilizó mucho es el cebil, que también es una madera dura, y debido a la gran cantidad de tanino que tiene la madera, es tóxica para los animales, sobre todo para los insectos, y no se lo consumen tanto. Entonces, eso se utilizaban para el durmiente. Pero como dice Claudio, la mayor cantidad de los bosques nativos, sobre todo en el tema del algarrobo, fueron diezmados para el uso de carbón, del carbón vegetal, y para el uso en este caso, de la extracción del metal, del mineral, perdón, de la roca.
Eso nomás. Sí, eso porque hay estudios, ¿no? Sobre las diferentes plantas del siglo XIX y final del siglo XIX, sus usos, sus posibilidades de uso y sus recomendaciones que, bueno, particularmente para los durmientes era quebracho colorado, ¿no? Quebracho colorado que se ha sacado de lo que es la zona de actualmente el norte de Santa Fe, de Santiago del Estero, que es ese bosque, el bosque de quebracho colorado del norte de Santa Fe, era un bosque de quebracho que, bueno, ha desaparecido en su totalidad casi, ¿no? Se lo ha usado para eso, particularmente porque el quebracho colorado resiste a lo que es la humedad y, bueno, estar depositado en el suelo, ¿no? Pueden ir a él en la actualidad, varios lados acá en la provincia de Catamarca, donde van a ver esos durmientes que tienen más de 130, 140 años, tienen con tranquilidad, ¿no? Por ahí otras maderas duras, en ese sentido de depositarla tanto el tiempo en el piso, por ahí no resiste, bueno, según estudios que se han realizado para la prefactibilidad de lo que es la traza de vías de ferrocarril, ¿no? Me voy de nuevo a lo que es el Fuerte del Pantano. El Fuerte del Pantano estuvo en una zona clave, lo que van a ser esas crónicas calchaquíes, ¿no? En una zona clave que vendría a ser, actualmente está cercano a lo que es el salar de Pipanaco, ¿no? Y de ese salar de Pipanaco, ese Fuerte del Pantano, vamos a tener también una serie de hallazgos que se van a realizar desde principios del siglo XX, que se lo va a estudiar, ¿no? Por lo menos que hay menciones, va a ser un presidio, una fortaleza española que va a estar en contra o va a ser una de las defensas que va a tener en un momento eh, donde se van a dar esos conflictos entre españoles y nativos, ¿no? Y es un presidio, una fortaleza particularmente española, ¿no? Que va a ser uno de los puntos de eje de resistencia del español o de ataque hacia los nativos, ¿no? Va a tener ese Fuerte del Pantano, va a ser, bueno, una misión jesuítica en un tiempo y también hacia 1767 hay evidencia y hacia principios del siglo XIX evidencia que va a tener una población estable que va a rondar entre los 170 habitantes hasta los 450 al momento de lo que es la Revolución de Mayo en Buenos Aires, va a tener unos 450 habitantes y que, bueno, después se lo va a abandonar definitivamente. También, bueno, vamos a tener una serie de inundaciones de los ríos que corren hacia su lado, ríos temporarios, pero bueno, cuando llueve en verano pueden ser mortales y bueno, van a sepultar y van a devastar parte de lo que es el área de ocupación del sitio del Baño del Pantano. La siguiente diapositiva, Hugo. La localización del fuerte del Bañado del Pantano o San Blas de los Sauces, ¿no? Está en lo que es justo ese límite entre lo que es la zona de Catamarca y de La Rioja, donde, bueno, la imagen que van a ver a la derecha, una persona escondida atrás los agujeros del muro, todavía lo que pervive a través del tiempo, esos muros de adobe de lo que es el Bañado del Pantano, el fuerte del Bañado, ¿no? A la siguiente, Hugo, por favor. Perdón. A la siguiente. Perdón, denme un minuto. La siguiente diapositiva, bueno, el Bañado del Pantano, bueno, una localización, no se ve en detalle en la imagen derecha, una imagen de lo que es el terreno donde está localizado, se aprecia lo que es la Sierra de Ambato y la localización del Bañado del Pantano, y la imagen que ven a la izquierda, particularmente de lo que es el Salar de Pipanaco y las excavaciones que ha realizado Bowman hacia principios del siglo XX, esto aproximadamente estamos hablando de 1914, donde ha excavado en varias partes de lo que es ese fuerte del pantano, que bueno, lo ha dividido en A, B, C y D, y que ha excavado de manera sistemática en el Bañado del Pantano. La siguiente diapositiva, por favor, imágenes que corresponden a, bueno, excavaciones posteriores de Cáceres Freire, que hacia 1930, donde, bueno, todavía se visualiza esos muros, esos restos de construcciones que han sobrevivido, por lo menos hacia la primera mitad del siglo XX, no sé cómo está en la actualidad, lo que es la evidencia de ese fuerte de la época de la conquista española.
Es algo que está trabajando uno de nuestros colegas, que es Sergio Álvarez, para su tesis doctoral, y está trabajando en el bañado de pantano. Sí, lo que ha hecho Hugo, perdón, lo que ha hecho Sergio, también ha desarrollado la tesis de magíster y bueno, tiene todo lo que una recopilación de sus antecedentes documentales históricos combinado con otros elementos más que todo materiales y bueno, en lo que es la tesis doctoral que está realizando, al menos es unos, estamos en el 2021, en el 2018-19, me acuerdo que bueno, había ido al laboratorio ahí de la Escuela de Arqueología y yo particularmente, personalmente, vi alguna serie de hallazgos históricos concretos que ha realizado en la zona particularmente del Bañado del Pantano, bastante interesante y bueno, que está en un proceso de estudio. Pero bueno, es uno de los trabajos, uno de los estudios que se están realizando en la actualidad desde la Escuela de Arqueología, particularmente de la mano de Sergio Álvarez. La siguiente diapositiva, Hugo, ya nos vamos a entrar en lo que es la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, donde nos vamos a ir a una complementación completamente distinta desde lo que estábamos viendo hasta hace un momento, particularmente de lo que uno denomina como los aborígenes o los indios choya, ¿no? Los indios choya, al momento de la conquista española, vamos a tener acá, según documentación histórica, documentación material, el papelito, ¿no? Y uno lo puede visualizar lo que es una de las actas de fundación de las ciudades de Todos los Santos de la Nueva Rioja, uno de los límites de la localidad de la ciudad de La Rioja, va a estar dado por lo que es el río de Choya, que va a descender sobre el río Grande de Choya a una quebrada de Choya a la sierra, ¿no? Es decir, uno de los límites es el río del Tala que desemboca en el río del Valle, ¿no? Por ende, bueno, vamos a tener una de las primeras menciones documentales, que es lo único que va a decir el límite y que está habitado y nada más, no le interesaba más que todo a los españoles, pero uno de los límites de la ciudad de La Rioja va a estar dada en lo que es acá la actual ciudad de Catamarca, en el sector de la ciudad de Catamarca, ¿no? Particularmente hay documentación que no nos dice tanto de los aborígenes, de los primeros habitantes que tuvo al momento de la conquista, ¿no? Estamos hablando de casi 1590, cuando llega el español a lo que es el Valle Central de Catamarca y se empieza a asentar de una manera definitiva. Los asentamientos españoles están dados en la zona de la actual localidad de Valle Viejo, de Piedra Blanca y demás, las mercedes de Autigasta, de Motimó, de Paquilingasta. Lo van a dar una serie, bueno, de relatos donde van a encontrar una serie de nativos que están viviendo al momento de la conquista. Uno de esos nativos dice que son los indios choya, ¿no? Los indios choyas están ubicados a una sierra a una quebrada de Choya a la sierra sobre el río de Choya que desemboca en el río Grande de Choya, ¿no? Ahí estamos viviendo los indios choya al momento de la conquista, según lo que dice la documentación histórica. Es decir, es todo, indios, ríos, sierra, quebrada, todo se denomina choya, ¿no? A esta correspondencia de lo que es la denominación de choya, se hace todo, se mete palo y a la bolsa, pero la traducción podríamos decir que estos indios que se denominan choya están viviendo al momento de la conquista en una quebrada que es la quebrada del Tala, conjuntamente a las orillas del río del Tala, ¿no? Ese río del Tala desemboca en el río Grande de Choya, que es el río del Valle, ¿no? Y la sierra de Choya es la sierra de Ambato, ¿no? Eso es lo que uno dice, eso es lo que dicen los documentos materiales, la documentación que ha realizado el español, y esa medianamente es nuestra traducción o traducción que han hecho algunos historiadores a qué se denomina choya, ¿no? Particularmente el grupo originario de los indios choyas van a estar habitando a orillas del río del Tala. La pregunta que siempre nos hicimos es si están habitando hacia el interior de la quebrada del Tala, esto es aproximadamente donde está
la zona de la Loma Cortada y el Boliche, o ya saliendo del río del Tala, esto es aproximadamente donde está el puesto caminero y sus efectos, lo que son los ríos que están un poquitito, los barrios actuales que están un poquitito más abajo, ¿no? Siempre nos ha quedado el establecimiento definitivo cuál de las dos regiones era, pero lo importante es que estaban al momento de la conquista española habitando sobre lo que es el río del Tala, que estos indios de Choya van a ser trasladados en diferentes momentos de su existencia, van a tener dos traslados importantes, y estos traslados van a estar generados por lo que es el conflicto entre nativos y foráneos, es decir, entre los mismos choyanos con los españoles. Estos conflictos están dados por lo que es el agua mismo, ¿no? El agua, el río del Tala, que es la seguridad que tienen las poblaciones para vivir. Como lo pueden ver, bueno, en verano es de una caudal abundante, pero en invierno por ahí hay meses o hay determinados años que hay sequías que son mayores que en otros momentos, y estas sequías lo que van a hacer que en estos dos ríos de curso permanente, que es el río del Tala y el río del Valle, van a generar conflicto entre quienes están tomando el agua, ¿no? Estos conflictos han generado que, bueno, los españoles en algún momentos de su existencia hayan trasladado a los aborígenes, a los indios choyanos, lo hayan trasladado de su acento original al momento de la conquista, estamos hablando, a orilla del río El Tala, donde se lo van a trasladar hacia, al momento de lo que es contemporáneo a la fundación de San Fernando del Valle de Catamarca, se lo van a trasladar en lo que es la actual zona del Parque Adán Quiroga, y el asentamiento actual, a donde está la iglesia de Choya y la plaza de Choya, ese traslado se va a producir ya casi a final del siglo XIX. Pero pasamos a las siguientes diapositivas. La siguiente diapositiva, lo que vamos a ver acá es, bueno, una imagen de lo que es la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. En rojo se ven, por lo menos las pautas cuando realizamos el trabajo nosotros, donde están, según la documentación histórica, el asiento original de esos indios choyanos. Teníamos 3 probabilidades, de las cuales 2 están expresadas en este plano, en este croquis que ven acá de imagen de Google Tierra. Una es la imagen superior que está escrito en rojo, donde está la salida del río del Tala, y según documentación también que ha manejado el padre Larruy, que los ubicaba tentativamente en la confluencia del río del Tala con el río del Valle, ¿no? Pero bueno, originalmente tiene que haber estado allá arriba, casi en lo que es la vera del río en la quebrada del Tala, ¿no? La siguiente imagen, por favor, Hugo. Uno de los trabajos que se han hecho, bueno, se han hecho prospecciones, se han hecho, más que todo material de rescate, se han hecho rescate arqueológico, por lo que es el avance dado por la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, donde se ha removido material. Bueno, la ciudad crece, inevitablemente hay algunos sitios que se van a destruir porque es inevitable el avance de la ciudad, donde hoy hubo barrios, donde hoy hay barrios, hace 20 o 30 años hubo una serie, bueno, de sitios arqueológicos. Y en uno de esos sitios arqueológicos es el Choya 1, denominado también Ojo de Agua, por lo que es el barrio actual de Ojo de Agua, donde tenemos este tipo de evidencia, ¿no? Desde morteros en la parte superior, van a ver, incluso si van a los barrios, esos morteros originales los pueden apreciar todavía, aunque están removidos de su posición original, pero hay todavía serie de morteros, y en la parte inferior, la imagen de la parte inferior, lo que aprecian es cerámica aguada clásica, ¿no? La aguada clásica, que con una temporalidad que va desde el 800 al 1000 después de Cristo. La siguiente diapositiva, entre todo ese palincesto que hay, se ha rescatado todo este tipo de materiales. En esta imagen que están correspondiendo, que pueden ver, vamos a tener otro tipo de materiales, ¿no? Lo que evidencia de que esta zona, este territorio estuvo continuamente poblada desde al menos según la evidencia que estamos viendo acá, desde
el 600, el 800 después de Cristo, hasta lo que es el momento del contacto hispano-indígena, ¿no? Con materiales arqueológicos netamente prehispánicos, lo que se ve hacia la parte superior a la derecha, una imagen del aguada clásico, lo que es hacia la izquierda, material arqueológico, pero ya en cuentas de collares, de malaquita y de hueso, y en la parte inferior lo que es la cerámica que se denomina también aguada portezuelo, que ya es más relativa de los momentos que están relacionados al desarrollo de lo que es cultura de la aguada, particularmente acá en el Valle Central de Catamarca, al momento casi del contacto hispano-indígena, que va, bueno, esto va del siglo XIII hasta el siglo XV y XVI, ya cuando se van a encontrar estos dos mundos, que es el español con el aborigen. Eso es lo que respecta a lo que vendría a ser el choya original. Siguiente, las siguientes dos diapositivas, Hugo. Vamos a tener por otra parte. Sí. Una consulta, ahí las malaquitas, ¿ese de dónde provenían? Particularmente son propias de acá, de la provincia de Catamarca, lo que es el mineral, pero no sé precisamente desde qué parte han sido extraídas, pero son de acá, son minerales propios de la región. No. Bueno, se dan en otra parte del mundo, pero es propio de acá. Lo que pasa, Ale, que ahí hay un problema. Para hacer procedencia, se tiene que hacer un estudio que es bastante caro, pero nosotros creemos que las malaquitas provienen de los intercambios sobre todo de la zona del oeste y también de la zona de Ambato. No te olvides que el Valle Central es un lugar de tránsito donde muchos grupos humanos interactúan antes de la llegada de los españoles, y estos intercambios, más que todo con este sustrato que estamos hablando, que es la cultura del agua, tiene una gran dispersión en la provincia de Catamarca. Sí, sobre todo con los valles del oeste, por el intercambio de vegetales y obviamente de estas cuestiones donde estos materiales suntuarios entran adentro del mismo. Ah, bien. Sí, porque se me hacía raro encontrar malaquita, por eso. Hay varios hallazgos, no es el único. Es raro hasta que los empezamos a encontrar y después se nos hace habitual. Pero sí está dado acá, es propio de la provincia. Seguí la siguiente diapositiva, Hugo. Lo que son los aportes de Néstor Kriskowski. La siguiente, bueno, el profesor Néstor Kriskowski. Y acá ya estábamos hablando de, bueno, el profesor Hugo al momento de lo que es todavía estudiante, como lo son en la actualidad ustedes, particularmente de ese grupo choyano, como dijimos, al momento de la conquista española, lo que relatan los españoles que están a la vera del río del Tala, sobre lo que es la quebrada del Tala. Siempre tuvimos la duda, yo particularmente, en qué parte de la quebrada del Tala están, y tengo como referencia la zona de Ojo de Agua, donde vieron ese tipo de materiales, y lo que es la zona de la actual Loma Cortada, ¿no? Esa duda siempre va a quedar en base a los estudios, bueno, la evidencia todavía que sobrevive, ¿no? Porque, bueno, tenemos como consecuencia el avance de la ciudad y distintas transformaciones que nos van a dificultar, por ejemplo, si queremos saber desde dónde estaban asentados originalmente, porque, bueno, ha ocurrido una serie de situaciones que van a formar parte de ese registro arqueológico, que es, en este caso, la desaparición casi completa de materiales o del sitio arqueológico, y por lo tanto vamos a tener un hiato en lo que es, o un vacío en lo que es esa evidencia, ¿no? Y esto está dado por lo que es el proceso de avance de la ciudad misma. Particularmente lo que van a ver acá es ya el traslado de Choya por los diferentes conflictos entre nativos y foráneos, es decir, entre los aborígenes netamente, y ya el español, que estamos hablando acá hacia el siglo XVII, que es el primer traslado que se va a efectuar a la actual zona del Parque Adán Quiroga, ¿no? Donde se va a encontrar un sitio arqueológico
del momento ya de contextos coloniales. Esto acá ya se lo vamos a pasar enseguida, en este transcurso de esta semana, este trabajo, se lo vamos a pasar particularmente, donde, bueno, se han encontrado material ya propio de la época colonial, ¿no? Esa época colonial ya no es el proceso de conquista, sino ya cuando el español ya está como sector dominante acá en la sociedad. Se van a encontrar una serie de materiales arqueológicos diversos, donde, bueno, entre algunos de los hallazgos vamos a encontrar cerámica avería o yocavil, que es propia de momentos coloniales, cuentas de collares de vidrio, el vidrio es de procedencia netamente europea, huesos, bueno, huesos de humano, huesos de huesos de humano y huesos de animales, otros elementos como turquesa o berilo, y restos esqueletarios propios de lo que son animales del viejo mundo, como las vacas, las ovejas, los caballos, y también, entre otros hallazgos, se han encontrado hierros y clavos, ¿no? Que es de procedencia netamente europea, ¿no? Es un sitio que se ha abierto, te lo podés relatar mejor vos, Hugo, que fuiste protagonista. Se le había pasado la pala porque se estaba abriendo una calle, ¿no? Y se ha abierto una calle con una pala mecánica, y no, y literalmente se lo ha arrasado, bueno, se lo ha sacado así una capa en limpio, donde se ha encontrado este material arqueológico, bueno, evidencia de un predominamiento al momento de la conquista. Bueno, esto fue así, el hallazgo fue fortuito. Resulta que en el año 90 empiezan los trabajos en esta zona de lo que es el actual, la extensión del Parque Adán Quiroga. Esto eran terrenos que pertenecían al ejército argentino, y en el momento de que se empieza a planificar y a desarrollar lo que vendrían a ser las avenidas de escape del centro, del centro de la ciudad capital, se planifica cruzar por esta zona hacia el norte de la ciudad, que era donde se estaban desarrollando la mayor cantidad de barrios. Entonces, en ese año, cuando se proyecta la calle, ahí ya en el Parque Adán Quiroga estaba, hacía mucho tiempo, el club hípico. Y cuando se proyecta la apertura de la avenida, lo que es actualmente la avenida esta de circunvalación que tenemos ahí, se pasa por atrás del club hípico y empiezan a pasar las motos niveladoras, y después otra máquina que se llama pata de cabra, que son un rodillo que tiene como unos dientes, así, una cosa medio rara es. Y cuando un día de esos de viento de la ciudad capital, Néstor Krikoski empieza a recorrer la zona y levantó, entre muchas cosas, aparte de la cerámica arqueológica, cuentas de collar, que es lo que le empezó a llamar la atención. Y entonces, para esa época, Néstor estaba trabajando en conjunto con una historiadora, con la magíster Gabriela Peraca de la Orden, y con Gabriela se pusieron a indagar a ver cuál eran o a qué lugar correspondería o este tipo de evidencia. Y entonces descubrieron que era una encomienda de un español que tenía no tan solo los indios choyas, sino tenía otro grupo, que era un grupo venido de la zona de Santiago del Estero, en este lugar. Y lo que hacía este español era tener una explotación de hilanderos y tejedores. Entonces, lo que encontramos ahí son las evidencias de los usos, de los torteros, no de los usos, sino de los torteros, que son los pesos para hacer el hilado. Y aparte de eso, bueno, las cuentas de collar de vidrio, que era lo llamativo. Entonces, indagando en esta cuestión, las sucesivas recorridas en el lugar nos derivó que la cerámica que encontremos sea una cerámica que nosotros denominamos un chituyoc o averías, y la cerámica obviamente típica del Valle Central, que está en la Aguada y la Aguada Portezuelo,
junto con malaquitas y cuentas de collar. Y ahí hay un trabajo de esta publicación, perdón, de esta investigación, que está presentado en la Junta de Estudios Históricos de la provincia de Catamarca, donde se resalta esta interacción de un traslado de los posibles indios chollas en este sector. Siempre con lo que dice Claudio, que lo que buscaban eran tener lugares donde había agua. Hoy en día que parece, en el Valle Central parece algo tan esquivo de ver en el paisaje, el agua en estos sectores llegaba acá. Obviamente que con las modificaciones producto de el desarrollo de la ciudad se ha modificado todo por donde circulaba el agua, y aparte también tenemos que ver que se ha profundizado aún más el tema de las napas freáticas y todo eso. Entonces es un poco más difícil de encontrar agua en la actualidad, pero estos lugares nos está dando, sobre todo la evidencia arqueológica nos está dando puntos en el espacio con ciertos tipos de actividades. Bueno, de este segundo traslado, cuya evidencia, bueno, al menos la tenemos documentada, bueno, en la actualidad la ciudad ha cambiado, es parte del parque, una de las avenidas donde las calles internas alguna vez sí pueden tener la posibilidad, ya cuando lean el trabajo ya lo van a mirar de una manera distinta. No quita que en otras partes del parque actualmente no pueda haber algún tipo de material, la que pasa que, bueno, en superficie casi es nulo la visión, pero por debajo, a unos centímetros, puede haber todavía bastante evidencia y un lugar lindo, por lo menos para hacer una excavación con el tipo de evidencia o la riqueza de lo que se ha encontrado en la actualidad. La siguiente diapositiva, Hugo, que es el traslado de ese choya desde el momento, estamos hablando de 1590, estamos hablando en la quebrada del Tala, donde estaban asentados al momento de la conquista, de cuando llegan el español, hacia el 1600, como vimos recién, estaban en lo que es en las inmediaciones del Parque Adán Quiroga, hacia finales del siglo XVIII, van a trasladarlos a esta parcialidad, lo que se denominan los indios chollas, a lo que es el asiento actual, ¿no? Donde está la iglesia de Choya del Señor de los Milagros, ¿no? La imagen que ven ahí es una imagen ya de casi final del siglo XIX, pero es el traslado del asiento definitivo que va a tener esa población de indios choyanos, de las cuales hay otra serie de relatos, según los historiadores y demás que van a leer, que se van a extinguir los choyanos, que van a desaparecer. Por ahí hay otro relato de fines del siglo XIX, dice que Choya está habitado por indios choyanos, ¿no? Esas apariciones y desapariciones de aborígenes es parte de lo que es ese contexto de lo que es el dominio que hace el español y por qué lo hace aparecer o desaparecer en lo que es consecuencia de sus intereses, ¿no? Esas desapariciones, si uno va a leer la documentación histórica que generan los españoles, siempre en todas las mercedes y demás se están extinguiendo los indios, ¿no? Originalmente hay una merced, hay aborígenes, y pasan los años, se extinguieron, no hay más aborígenes, ¿no? Eso es lo que dicen la documentación. Y esa aparición o desaparición, según la documentación, está relacionada a que uno, si tiene aborígenes, no vendría a ser una merced de tierra, sino una encomienda, ¿no? La encomienda, alguna vez si tienen la posibilidad, lean lo que es la diferencia entre encomienda y merced española. La encomienda es un lugar a donde vendría a ser una especie de estancia moderna, donde está el español, el que manda, entre comillas, y los encomendados, que son los aborígenes, los que trabajan, ¿no? La encomienda, la característica o la diferencia que tiene la merced sería una estancia donde no hay aborígenes, ¿no? Esa vendría a ser oficialmente la merced, donde vive el español, ¿no? Y esta diferencia entre encomienda y merced, entre que haya o no haya aborígenes, es que si hay aborígenes, lo que uno está evidenciando es que hay una explotación al menos agropecuaria, y lo que tienen que hacer es pagar los impuestos al momento de la conquista, ¿no? De la corona española, tienen que pagar impuestos porque tienen indios trabajando y por lo tanto están generando una actividad económica y por lo tanto
tenés que pagar impuestos por la producción. Esa es la diferencia entre encomienda y merced. Entonces, lisa y llanamente se lo hace pasar como merced para que no se paguen ese tipo de impuestos y además, bueno, relacionadamente a los primeros momentos de la conquista, al estar los aborígenes viviendo, también son como los tenedores, entre comillas, de la tierra, particularmente mientras que estén los aborígenes viviendo, las tierras que son dadas en concepto de merced a un español no pueden ser totalmente de ellos, porque tiene que respetar que vendría a ser una especie de propiedad compartida con el aborigen, por eso siempre lo están haciendo extinguir para apropiarse de esas tierras, ¿no? Toda esa problemática que hay alrededor de las tierras y de la diferencia entre mercedes y encomiendas, entre otros casos, ¿no? Pero hacia todo lo que es el siglo XX vamos a tener esa población de choyanos que van a estar viviendo en lo que es en base a la capilla esa histórica de Nuestro Señor de los Milagros, el Señor de los Milagros en Choya. Es el edificio, actualmente es el edificio más antiguo que hay en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Es un edificio que se construyó hacia 1814, ¿no? Es lo más antiguo que hay en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. No quitan otras partes de Piedra Blanca y demás, que hay otra capilla histórica, pero en esta parte es el edificio más antiguo que existe actualmente, que es de 1814, ¿no? El siguiente es el Calvario, la Chacarita de los Padres, con sus posteriores modificaciones en lo que es la Quebrada del Tala. Particularmente ese es el asiento definitivo ahí en Choya de los indios choyanos, y lo que se aprecia ahí en la imagen es el ingreso del cementerio de Choya, que fue el primer cementerio público que tuvo la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, que funcionó desde 1856, creo que era el año exacto, hasta 1884, cuando se inaugura el cementerio actual, ¿no? Ese cementerio en la actualidad casi ha sido demolido, sobrevive lo que es un nicho únicamente, si pueden apreciarlo, es el único nicho existente de lo que fue del cementerio de Choya, que se han enterrado más de 5.000 personas ahí, bueno, después de el cierre y posterior emplazamiento del cementerio nuevo, todos los cuerpos que ha habido ahí se lo ha trasladado al actual, ¿no? Pero ese es el asiento de lo que son los indios Choya y bueno, toda esa evidencia material, documental, arquitectónica y demás nos concierne por lo menos lo que es el estudio de la arqueología histórica. Parece que la vamos a cortar en la mitad porque todavía faltan unas 20 diapositivas más, pero por lo menos vamos a llegar a lo que es la arqueología histórica, particularmente dado desde dos capillas históricas, ¿no? Están ubicadas en el departamento Paclín, ¿no? Y estas capillas o iglesias están dadas con lo que es el sector que se denomina Paclín Viejo. Actualmente está a unos 3 kilómetros de la localidad de La Merced, con lo que es la localidad actual de Amadores, donde se dio una capilla también que, bueno, que tienen sus historias particulares, ¿no? Estas capillas, la de Paclín Viejo particularmente, fue construida hacia 1814 y fue abandonada casi un siglo después, y particularmente de la capilla de Amadores fue construida, tiene una serie de leyendas que acá todo, lamentablemente en Catamarca, bueno, en todas partes se puede dar, pero toda ruina de capilla se le atribuye a la presencia jesuítica y toda ruina de sitio arqueológico prehispánico se le atribuye siempre a la presencia incaica, ¿no? Si en general van a escuchar así, por bueno, gente no especializada, decir por nosotros, que lo van a relacionar ya sea a los jesuitas o a los incas, a todo sitio arqueológico o a toda iglesia que estén dando vuelta por ahí, ¿no? Particularmente de Amadores. Claudio, sí. ¿Sabes qué? Vamos a dejarlo acá. Al tema lo vamos a seguir en la próxima clase, porque ya nos queda un poco. Lo que vamos a hacer, voy a cortar la grabación y después la seguimos a partir de este punto, ¿sí? No hay problema.